Hola, en este video vamos a ver el primer tema de la unidad 1 de la Cátedra de Distancia Matemática 1, en este caso leyes de composición. Para ello vamos a iniciar con un pequeño esquema. Las leyes de composición son reglas que asignan elementos de uno o más conjuntos, elementos en otro o más conjuntos. Si bien hay distintas posibilidades, nosotros vamos a clasificarlo solo en dos, lo que se llaman leyes de composición interna y leyes de composición externa. Diremos que una ley de composición es interna cuando tomemos dos elementos de un conjunto y al operarlos el resultado vuelve a ser otro elemento del mismo conjunto. Por ejemplo, la suma de números reales es una ley de composición interna. Si tomamos dos elementos reales, los sumamos, el resultado vuelve a ser otro elemento del mismo conjunto. Mientras que las leyes de composición externa, que ya vamos a explicar en un momentito con ejemplos, van a ser reglas que asignen a elementos de un conjunto operados con elementos de otro conjunto llamado dominio de operadores. El resultado de esa regla es un elemento en el segundo conjunto. Ambas, tanto las leyes de composición interna como las leyes de composición externa, pueden tener ciertas propiedades. En particular, las leyes de composición interna podrían ser asociativa, conmutativa, elemento neutro, poseer elemento simétrico. Vamos a concentrarnos en este video solamente en identificar qué son estas propiedades. Empecemos con un ejemplo. En el conjunto de los números enteros definimos la siguiente relación. A operado con B, acá tengo dos elementos en Z, va a estar definido por esta regla como A más B menos 5, donde más y menos son las reglas usuales o las leyes usuales de suma y resta a las cuales estamos habituados. Por ejemplo, ¿qué quiere decir 3 operado con 4? Si A vale 3 y B vale 4, 3 operado con 4 será el primero más el segundo, A más B, menos 5. Como esto ya es dentro del campo de las operaciones usuales, podemos operar como estamos acostumbrados, 3 más 4, 7, menos 5, 2. En síntesis, 3 operado con 4 nos da 2 de acuerdo a esta ley. ¿Esta realmente es una ley de composición interna? Y bueno, hay que analizarlo en forma genérica. Observemos que si tenemos un número entero y lo operamos con otro número entero haciendo el primero más el segundo, esto es un número entero. Si a eso además le restamos 5, el resultado vuelve a ser un número entero. En síntesis, esta regla asigna dos elementos en Z, otro elemento en Z. Por lo tanto, es una ley de composición interna en el conjunto de los números enteros. Observemos que aquí he definido con este asterisco para diferenciarlo de lo que es la suma y la resta usuales. Podríamos haber puesto flechita, triángulo, dos puntos, un punto gordo, etc. Es solo una simbología que nos está indicando que es una ley diferente a lo usual. Otro ejemplo. Definimos de nuevo en Z ahora esta regla. Esta regla nos dice que A flecha B, operado con B, es el primero más el segundo dividido 2, donde más y dividido son la división, la suma y la división usual. Si tomáramos como recién dos elementos, el 3 y el 4, por ejemplo, observaríamos que la regla nos dice el primero más el segundo dividido 2, y en este caso particular nos da igual a 5. Ahora, ¿siempre el resultado de esta regla nos va a dar dentro del conjunto de los enteros?
Observemos que si tomamos un b que sea impar, cuando hagamos 3 operado con 7, apliquemos la regla flecha, vamos a tener 3 más 7 dividido 2, y esto, 7 dividido 2, no es un número entero. Por lo tanto, al no tener solución dentro de los enteros, hemos encontrado que esta regla toma dos elementos del conjunto Z, pero el resultado no necesariamente es entero. Con un contraejemplo basta para informar que flechita no es una ley de composición interna en el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo 3. En este caso definimos la siguiente relación dentro del conjunto de los enteros y los pares ordenados de números reales. En este caso vamos a tener un número entero que, operado con un par ordenado XY, se define como el entero por la primera componente del par ordenado, el entero por la segunda componente del par ordenado. Es decir, que el resultado vuelve a ser un par ordenado de números reales. Cualquiera sea A y cualquiera sea el XY, el resultado AX, AI es un par ordenado en R por R, con lo cual concluimos que asterisco es una ley de composición externa en el conjunto de los pares ordenados sobre el dominio del conjunto de los números enteros, también llamado dominio de operadores. Ahora bien, ¿qué propiedades pueden tener las leyes de composición interna? Puede ser asociativa. Asociativa indica que si tenemos tres elementos del conjunto y los operamos de manera tal que operamos los dos primeros y el resultado lo operamos con el tercero, eso nos va a dar igual que si hacemos el primero operado con el resultado del segundo con el tercero. Si esta igualdad se cumple, diremos que la ley es asociativa. Conmutativa, bueno, esta es una propiedad de la cual estamos más habituados, en donde observamos que el orden en que estén los elementos no altera el resultado, o sea, que A operado con B es lo mismo que B operado con A, cualquiera sean los elementos de A y B que elijamos. Con respecto a la existencia del elemento neutro, al cual vamos a denominar E, digamos que existe un único E en el conjunto A, tal que A operado con E es igual a A, y a su vez E operado con A nos vuelve a dar A. Es decir, que tanto a izquierda como a derecha, cuando multipliquemos un elemento por el elemento neutro, el resultado se mantiene invariante. Finalmente, si existiera un elemento neutro, podemos decir que la regla puede admitir lo que se llama elemento simétrico. En este caso, contrariamente a lo que ocurría con el elemento neutro, que era un único E, para el caso del simétrico tenemos que para cada A que pertenece al conjunto existe una prima que llamamos elemento simétrico, tal que operado a derecha u operado a izquierda por el elemento A, nos da como resultado el elemento neutro E. De allí que neutro y simétrico estén totalmente ligados. No puede existir simétrico si previamente no ha existido elemento neutro. En la próxima